Licenciado, compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo 3 y hoy vamos a exponerles de la NIP 10 estados financieros consolidados. Los integrantes del grupo son Brenda Guerra, Erika Fuentes, Katia Tomás, Adela Martínez, Glendis Aquiche, José Luis Poncio, su servidor. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. El cumplimiento del objetivo nos menciona la norma que requiere que una entidad, la controladora, controla a una o más entidades distintas, a esto es subsidiarias, presente estados financieros consolidados. Inciso B. Define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. C. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. D. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Y por último, define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. El alcance de esta norma nos menciona que una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. También esta norma se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. En una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. Y por último tenemos sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público y sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales o regionales. Gracias, le dejo el tiempo a mi siguiente compañera. Muy buenos días, continuando con nuestro tema, ahora hablaremos del control. La norma nos indica que un inversor determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Esto lo hará independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de poder influir en estos rendimientos. Un inversor controla una participada si y solo si éste reúne los siguientes elementos. Número 1, que tenga poder sobre la participada. Número 2, la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Y número 3, la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Un inversor considerará todos los hechos y circunstancias al evaluar si controla una participada. Cuando existen dichos hechos que indiquen la existencia de cambios en uno o más de los 3 elementos de control que se mencionaron anteriormente. 2 o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben actuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. Ahora hablaremos del poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos. En ocasiones esta evaluación de poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio. La evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar también a determinar si el inversor tiene el poder.
El inversor que tiene la capacidad presente de dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada tiene el poder sobre la participada. Y el inversor puede tener poder sobre una participada incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad de participar en las direcciones de las actividades relevantes. Gracias. Buenos días, compañero, licenciado. Tengo en bien hablarles sobre los rendimientos. Los rendimientos son expuestos en tener derechos y rendimientos variables procedente de sus implicaciones en la participación. Cuando los rendimientos del inversor proceden en dicha implicación y tiene el potencial en variar como consecuencia del rendimiento de participadas. También los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos o solo negativos o ambos positivos o negativos. Estos nos dan una participación en los rendimientos. Tenemos, por ejemplo, los tenedores de participación y no controladoras pueden compartir las ganancias o distribución de una participadas. Vinculación entre poder y rendimiento. Por ello, un inversor con derecho de toma de decisiones determina si es un principal agente o un inversor que es un agente de acuerdo con los párrafos B58 y B72, que no controla una participada cuando ejerce derecho de una toma de decisión que le han sido delegados. Por eso un inversor también determinará si otra entidad con derecho de toma de decisión está actuando como un agente del inversor. Un agente es una parte delegada principalmente a actuar en nombre a beneficio de otra parte o partes, el principal o principales. Por ello no controla la participada cuando ejerce su autoridad para la toma de decisión. Esta evaluación se realizará principalmente sobre la base de los rendimientos esperados de las actividades de la participación, pero sin ignorar la exposición máxima de quien toma la decisión a la variabilidad de los rendimientos de la participada a través de otra participación que mantenga quien toma la decisión. Vamos a continuar con lo que es los requerimientos de la contabilización. Una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando las políticas contables uniformes para transacciones que sean similares y que tengan circunstancias parecidas. ¿Cuándo se va a dar el inicio de la contabilización? Se da en el momento en que el inversor tiene el control de la participada. La norma nos indica que debemos combinar partidas similares entre la controladora y sus subsidiarias. Esto significa que debemos ser la sumatoria de las partidas análogas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. La norma también nos indica que debemos compensar o eliminar en el importe en libros los montos de las inversiones de la controladora que posee cada una de sus subsidiarias. Debemos eliminar en su totalidad los activos, pasivos, ingresos y flujos de efectivo intragrupo. Esto quiere decir que debemos eliminar todas las transacciones entre las subsidiarias y las controladoras e incluso las ganancias no controladas. También se deben establecer las políticas contables uniformes y algunas partidas diferidas. Se debe ajustar los estados financieros de la medición. Se debe incluir los ingresos, los gastos de unas subsidiarias y los estados financieros consolidados a la fecha que obtengan el control. La fecha de la presentación, ¿cuándo va a ser la fecha de la presentación? Nos indica que la controladora y sus subsidiarias deberán estar referidos en la misma fecha de la presentación. Participaciones no controladas. Una controladora presentará las participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Continuando con nuestra exposición de la NIF 10,
estados financieros consolidados. En su párrafo 25 tenemos pérdida de control. Y nos indica que cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuentas los activos pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. Entonces, nos indica que reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o esta, de acuerdo con la NIF correspondiente. Esa participación conservada se medirá nuevamente y también nos indica que el valor nuevamente medido en la fecha que se pierda el control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero. Esto de acuerdo con la NIF 9. También nos indica que reconocerá las ganancias o pérdidas asociadas con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Muchas gracias por su atención. Un gusto poder saludarles. Siguiendo con la explicación de la NIF número 10, a mí me corresponde hablarles sobre la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Para ello, la norma nos hace mención de 3 requisitos importantes. Número 1, obtiene fondos de uno o más inversores. 2, se compromete con sus inversiones a que su propósito de negocio sea únicamente la de inversión de fondos. Y 3, mide y evalúa las inversiones que tiene. También la norma nos menciona 4 características típicas. Número 1, tiene más de una inversión. 2, tiene más de un inversor. 3, tiene inversiones que no son partes relacionadas. Y por último, que tiene participantes en la propiedad de forma de patrimonio. En este caso, estos hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los elementos que constituyen la definición de una entidad o en las características típicas que fueron mencionadas anteriormente. Una controladora va a evaluar nuevamente si es una entidad de inversión. En este caso, la controladora que deja ser una entidad de inversión pasa a ser una entidad de inversión, va a contabilizar este cambio de estatus de forma prospectiva, es decir, desde la fecha en la que ocurrió dicho cambio. Y por último tenemos lo que son las entidades de inversión, excepción a la consolidación. La norma nos hace mención que si una entidad de inversión no consolidará subsidiarias cuando tengan el control de otra entidad. En este caso, la norma nos hace esta excepción porque se puede decir que porque se debe a que la entidad de inversión se mantiene con el único propósito de apreciación de capital, de generar ingresos de inversiones, tales como los dividendos, impuestos o ambos, por lo cual la medición a valor razonable es la información útil para los usuarios. También nos dice que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es una entidad de inversión, pero el propósito es de proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión, nos dice que debe consolidar esa subsidiaria. Y por último nos menciona que si una controladora de entidad de inversión consolida todas las entidades, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria, en este caso que tenga que ser una entidad de inversión. Esto fue todo, compañeros. Muchísimas gracias por su atención.